Los viajeros que hayan completado la historia principal de Natlan deberían de saber que hay un cielo falso en Natlan. Y más tarde aprendimos que hay fragmentos que se llaman restos de la luna antigua, que uno de estos fragmentos la puedes encontrar al sur de Natlan. Donde vemos un gran cráter y un agujero gigante, pues dentro de este agujero te vas a encontrar con el fragmento de la luna antigua. Esa cosa que ves en las imágenes. Pero eso no es todo, ya que si nos dirigimos al muelle del lago Sidra en Mondstadt, y aquí hablamos con el NPC Mtowa, este nos dirá que esos fragmentos de la luna son similares a unos vestigios de las montañas al oeste de Natlan. Pues gente, hablando de las montañas de Natlan, todos sabemos que la versión 5.6 de Genshin Impact, una pequeña isla ha aparecido al suroeste del volcán. Pues seguro que no te has dado cuenta, pero si te diriges a esta isla, subes al punto más alto y miras al norte, te fijarás que hay dos montañas a lo lejos. Además de fragmentos de la luna antigua en el cielo. Así que familia, pensé, ¿estos no serán las montañas al oeste que menciona el NPC Mtowa? Las dos montañas o volcanes que menciona este NPC. Por otro lado, en el evento llamado Pergaminos de la Hitomiclarividencia, la abuela menciona un mar del silencio o mar prohibido al occidente de Natlan, más lejos que cualquier tribu. Así que sí, esto me causó bastante curiosidad. ¿Podrían estar estas dos montañas al oeste de Natlan relacionadas con el mar del silencio o el mar prohibido que menciona la abuela? Pues familia, decidme en los comentarios lo que pensáis de esta teoría, porque ahora se pone todavía más turbia la cosa. Porque si vas otra vez a esta pequeña isla, escalas al punto más alto y una vez aquí, ve a opciones y baja el volumen de la música y los diálogos. Hecho esto, espera y estate atento, porque seguramente escuches débilmente un gruñido o llanto de un animal gigantesco o monstruo enorme. Y gente, esto parece que no es casualidad, porque en el evento Pergaminos de la Hitomiclarividencia, la abuela también comenta que hace 20 o 30 años que empezaron a aparecer movimientos inusuales en el mar del silencio. Y algunas personas dijeron que vieron un objeto enorme parecido a una montaña negra moviéndose por el mar.
Así que ¿crees que estos gruñidos podrían ser de algún monstruo gigantesco con forma de montaña o no? Pero familia, eso no acaba aquí, ya que en este lugar verás que hay un color rojo oscuro bastante extraño en el cielo occidental. Y esto parece que solo pasa a las 6 de la tarde en la hora del juego. Y sí, al principio pensé que solo era la puesta del sol, el atardecer. Pero no, aquí hay algo más. Porque si vas a otras ubicaciones y pones que sean las 6 de la tarde, el cielo no cambia de color. Es bastante normal. Pero si te diriges a la pequeña isla y haces lo mismo, verás que el cielo cambia drásticamente a color rojo. Así que me pregunto, ¿esto tendrá algo que ver con el abismo y el cielo falso o estoy yo alucinando? Porque todo está en las dos montañas del fondo. Esas montañas esconden algo. Pero familia, yo no me rindo y encontré un vídeo donde un usuario chino se acerca a estas dos islas a explorar. Y hay que decir que esta isla se parece muchísimo a la imagen que nos encontramos en el evento Pergaminos de la Itomiclarividencia. Míralo, es parecido, gente. Y este usuario también logra entrar dentro de estas montañas, pero como veis todavía no están renderizadas, las atraviesa, así que nada gente, todavía vacío. Pero este chino tampoco se rinde y sigue volando hacia el oeste, hasta que otra isla aparece de repente. Y esta isla es nueva gente, no es una de las dos islas. Así que de una cosa podemos estar seguros. Esta región tendrá su propio mapa, así que será lo siguiente en revelarse. O eso quiero pensar. Puede que sí o puede que se esperen un poquito. ¿Vosotros qué pensáis? Pero lo curioso de esto es que al abrir el mapa, el icono del jugador está más allá del rango de visualización del mapa. Esto es bastante loco. ¿Será que la abuela tenía razón y hay una montaña negra que se mueve en esta región? Sí. Puede ser, puede ser. Escribidme en los comentarios lo que pensáis de esta teoría. Que si fuera verdad, se viene uno de los monstruos más grandes de Genshin Impact. Y bueno familia, esto es todo por hoy. No te olvides de darle like y suscríbete para saber todas las teorías sobre Genshin Impact, además de guías, trucos, consejos y mucho más. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.